One Piece, la cuarta plaga de bestias. Soy el demonio lunar 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. El demonio lunar controla la gravedad y gobierna la luna en el cielo. Donde quiera que brille la luz de la luna, donde quiera que lleguen los pensamientos, llega la autoridad, aunque esta luna no sea la misma que aquella, la convergencia de los pensamientos de todos los seres vivos y la realización de la percepción hacen de este lugar, para mí, un verdadero santuario para la cultivación. Rune pareció comprender. Sin embargo, sin comprender los secretos de esta luna ni el origen de esta puerta, aún sentía una sensación de vacío. Justo cuando consideraba una aproximación más física, quizás una explosión estelar a toda potencia para ver si podía romper la puerta rota, un rugido lejano rompió el silencio. Ja 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 ja. Maldita chinche apestosa de Kingai, después de todo te escondes aquí. Con una risa arrogante y el crepitar de un rayo, él finalmente se liberó de la barrera gravitacional anterior y entró corriendo. ¿Cómo te atreves a profanar la tierra prohibida de los dioses y espiar sus tesoros secretos? ¿Estás preparado para la ira de los dioses? Rune ya estaba furioso por no haber logrado derrotar instantáneamente a los serafines en la isla Cabeza de Huevo y la falta de resultados tangibles de su viaje a la luna. Su frustración se vio agravada por su previa e infructuosa investigación sobre el portal. Al oír la lluvia de dioses de Enel, la frustración de Rune encontró una salida. Cállate. Te estoy dando un respiro, ¿verdad? Te dejé ir, y aún así me persigues para matarme. Los ojos de Rune brillaron, con una intención asesina en aumento. 200 millones de voltios, dios del trueno. Enel no perdió tiempo, transformándose en un dios del trueno gigante. Su enorme puño de relámpagos se abalanzó, intentando aniquilar a Rune y toda la zona. Barrera de gravedad, superposición infinita. Rune simplemente arremetió con una mano, enviando ondas por el aire ante él. El puño de relámpagos se estrelló contra el suelo con un rugido ensordecedor y dispersando relámpagos, pero no pudo avanzar ni un centímetro. ¿Qué? Enel estaba atónito. No esperaba que el otro bando bloqueara tan fácilmente su furioso ataque. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó Rune con desdén, y con un movimiento de muñeca, apareció junto a Enel. Cañón de presión pesada Eclipse. Blandió el puño, aparentemente normal, pero el espacio frente a él se comprimió al extremo. Con una aterradora fuerza de gravedad capaz de aplastar una montaña, se estrelló contra el cuerpo del dios del trueno. Crack. Con un sonido como de cristal roto, una gran parte de la armadura de relámpagos de Enel se hizo añicos, y él se tambaleó de lado sin control. Maldita sea. Enel, conmocionado y furioso, truenos y relámpagos volvieron a estallar. Juicio divino. La gran ronda. No hay tiempo para jugar contigo, resonó la voz de Rune sobre él. Sin darse cuenta, Rune había aparecido sobre él, presionando sus manos hacia abajo. Campo de gravedad. Un campo superpesado, 100 veces más aterrador que antes, descendió, envolviendo a Enel. Ah. Enel sintió como si la gravedad de la luna lo aplastara. Su forma de dios del trueno se derrumbó al instante, volviendo a su forma original. Sus huesos crujieron bajo la tensión, y la sangre manó de su boca, nariz, orejas e incluso de las comisuras de los ojos. Desesperadamente, activó el poder de la fruta del trueno, pero se sentía como si estuviera atrapado en un atolladero, incapaz siquiera de liberarse de la gravedad. Rune descendió lentamente, de pie ante Enel, quien intentó apoyarse en los brazos, pero fracasó una y otra vez. Levantó la mano derecha, con los dedos extendidos, y se la apuntó a la cabeza. Unas últimas palabras. Enel levantó la cabeza con dificultad, con los ojos llenos de incredulidad, y sus labios se movían como si estuviera a punto de decir algo. Pero Rune no le dio la oportunidad. Bromeas. No quiero escuchar a un moribundo. Un punto negro se formó frente a su palma. Al instante siguiente, el punto negro desapareció y el cuerpo de Enel se transformó en partículas elementales, desapareciendo por completo de este mundo. La perturbación de Enel extinguió por completo el interés de Rune en seguir explorando. Además, los secretos de la luna claramente no se resolverían en poco tiempo. No importa, volveré la próxima vez cuando tenga tiempo, dijo con una mueca. Más importante aún, tenía que regresar rápidamente al país de Wano. Había estado fuera bastante tiempo, y dado el temperamento de Yamato, aunque no lo dijera, sin duda estaba preocupado.
Si regresaba tarde, probablemente lo regañarían de nuevo, aunque normalmente era de otra forma. Con ese pensamiento en mente, no dudó, transformándose en un rayo de luz y dirigiéndose hacia el país de Wano. Un momento después, Rune apareció silenciosamente en el dormitorio, sin alertar a nadie del exterior. Una única lámpara de pared iluminaba la habitación. Yamato, de espaldas a la puerta, fruncía el ceño pensativo sobre un mapa abierto. Señor primer ministro, trabajar hasta tarde puede afectarle la piel, resonó una voz familiar a sus espaldas, y Yamato se giró sorprendido. Antes de que pudiera ver con claridad, Rune ya se había adelantado, abrazándola con fuerza, rozando cariñosamente su cabeza con la barbilla. Ha vuelto. Yamato le devolvió el abrazo, sorbiendo con fuerza, como para confirmar que no era una ilusión. ¿Por qué no se mueve nada? Quería darle una sorpresa, sonrió Rune, inclinándose para besarle la frente. Parece que funcionó. Una breve ausencia es como un reencuentro. La luz del aplique proyectaba figuras entrelazadas en la pared, balanceándose, susurros y jadeos entrelazados, finalmente asentándose en la ternura y la pereza de la calma. Yamato yacía de lado en los brazos de Rune, con la mejilla contra su cálido pecho, escuchando su latido firme y constante, mientras sus dedos trazaban círculos. Rune la sujetó con un brazo, mientras con el otro acariciaba intermitentemente su suave espalda. ¿Tu salida, salió bien?, preguntó Yamato en voz baja. Sí, fui a la guarida de Vegapunk, dijo Rune con naturalidad. Vi cosas desagradables. Hizo una pausa, recomponiendo sus palabras, y relató lentamente sus experiencias en el laboratorio subterráneo de la isla Giad. El cuerpo de Yamato se tensó gradualmente, y sus dedos dejaron de dibujar círculos. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de sorpresa y una ira que poco a poco ardía. Ellos, el gobierno mundial, ¿de verdad, usan a personas vivas para hacer este tipo de cosas? Rune resopló, pasando los dedos por su cabello. Clonación, transformación, experimentos humanos, están jugando mucho. Esos serafines probablemente se crearon usando a Hancock, Mingo y los demás como planos. Si atraparan a Crocodile y a Ukeye, probablemente les sucedería lo mismo. Imperdonable, Yamato apretó los puños, su cuerpo temblaba ligeramente, solo para crear armas obedientes, que, la tecnología en sí no es mala, Rune curvó los labios y comentó objetivamente, ¿no son muy útiles los pacifistas? Pero no pueden detener la avaricia de quienes están por encima de ellos. Los clones son baratos y pueden crecer, lo cual es mucho más rentable que construir robots caros. ¿Cómo pudieron esos cabrones del gobierno mundial dejar escapar algo tan bueno? Yamato guardó silencio un momento, volvió a esconder la cara entre los brazos y dijo con voz apagada. ¿Debería contarle esto a mi padre? Rune casi no dudó. Adiós. Si el jefe Kaido lo supiera, probablemente se volvería loco por la tecnología de Vegapunk y pensaría en cómo robarla y conseguir su propio grupo de ángeles bestia. No tendría la más mínima compasión por la difícil situación de esa gente. Yamato asintió suavemente, tras haberlo considerado también. La mentalidad de su padre siempre era directa y brutal, y ese tipo de técnica solo despertaría su interés. No hablemos de eso por ahora, decidió, y luego miró a Rune con preocupación. ¿Te meterás en problemas si entras ahí? Tranquila, no habrá problemas, se encogió de hombros Rune con indiferencia. Sin duda, ahora mismo están centrados en perfeccionar a esos serafines y capturar a Arena Vieja y a los demás. No tienen tiempo para molestarnos. Bajó la cabeza para acariciar la nariz de Yamato, con un tono más relajado. En lugar de eso, es más importante pensar en qué comer mañana. ¿Ha creado el chef de Onigashima algún plato nuevo últimamente? Yamato distrajo la atención y pensó en lo que había dicho. Parece que acaban de recibir una nueva tanda de pulpo. He oído que la carne es muy especial. Los dos charlaron en voz baja sobre asuntos triviales, y la atmósfera pesada de la habitación dio paso gradualmente a una calidez. La luz de la luna tras la ventana era tranquila, como si bloqueara todo el caos exterior. Rune abrazó a Yamato, apoyando la barbilla en la coronilla de ella, y cerró los ojos. El secreto de la luna cruzó por su mente, pero lo reprimió de inmediato. Hay cosas que es mejor no contar a más gente por ahora. Al día siguiente, en el cuartel general de la Marina, Marinetic. En la oficina del almirante, Aokiji se frotó las sienes hinchadas, pensando en la respuesta de los 5 ancianos, y no pudo evitar suspirar de nuevo. Sabía que las divisiones internas eran más peligrosas que cualquier enemigo externo. Así que, aunque Aokiji no quería volver a ver a Fujitora y a Toro Verde, pidió a alguien que los invitara. Los dos llegaron rápidamente.
¿Qué pasó antes? Aokiji intentó que su voz sonara tranquila. Informé de sus preocupaciones a Tierra Santa. Fujitora asintió levemente, esperando el siguiente paso. Toro Verde arqueó una ceja, sosteniendo un tallo de hierba recién cortado en la boca. La respuesta del gobierno mundial es que el plan del SSG está relacionado con la situación general, y no necesitamos profundizar en los detalles. La orden es entregar a los prisioneros lo antes posible. Aokiji repitió las palabras de los 5 ancianos, irritado. ¿No es necesario investigar más? La voz de Fujitora resonó, golpeando el suelo con su bastón y su espada. Mariscal Kusan, si los cimientos de la justicia se construyen sobre crímenes vagos y posibles, ¿cómo puede el suelo bajo nuestros pies seguir siendo estable? Se burló Toro Verde. Tilde para decirlo sin rodeos, nos están diciendo que nos ocupemos de nuestros propios asuntos y seamos perros obedientes. Fui ascendido oficialmente a almirante a través del servicio militar reclutado, no para ser su perro guardián. Aokiji miró a los 2 hombres que se mantenían firmes frente a él, con la idea de intentar aliviar la situación destrozada por la realidad. Agitó la mano débilmente. Este asunto, lo discutiremos más tarde. Váyanse. No podía forzar ni persuadir, así que solo podía retrasarlo. Tras la marcha de Fujitora y Toro Verde, el silencio regresó a la oficina, aún más sofocante que antes. Mientras tanto, en un almacén del antiguo campo de entrenamiento del cuartel general, varios generales se reunían en secreto. Todos eran fieles seguidores de Akainu Sakazuki, el antiguo líder de los Akainu. La debilidad de Kuzan está arrastrando a la armada al abismo. Gruñó un vicealmirante con rostro adusto. Es tímido ante los 4 emperadores, vacila a la hora de responder a las órdenes del gobierno mundial, e incluso la investigación sobre la desaparición del almirante Sakazuki avanza lentamente. Debemos convencer al almirante de que la armada no necesita un líder indeciso. Intervino otro. Si no puede mantener una postura firme, no nos importa tomar medidas para que se nos escuche. En las sombras, los rostros de todos se oscurecían bajo la tenue luz. Solo sus ojos brillaban de descontento y peligro. En los aposentos de los oficiales superiores del cuartel general, Garp estaba sentado solo junto a la ventana. Su rostro, habitualmente rebosante de una alegre sonrisa, ahora estaba envuelto en la penumbra. En sus manos, aferraba un periódico arrugado que informaba de la muerte de Barba Blanca y la rotunda victoria de las bestias. Murmuró el anciano héroe el nombre de su nieto, apretando los puños involuntariamente. El periódico solo mencionaba la aplastante derrota de los piratas de Barba Blanca y la captura de algunos de sus miembros, pero no contenía nombres específicos. ¿Sobrevivirá Ace o morirá? Si lo capturan, ¿qué le sucederá a manos de las bestias? Cada pregunta era como una aguja que le atravesaba el corazón. Quería correr al país de Wano de inmediato, destruir Onigashima y rescatar a su nieto. Pero la razón le decía que eso era imposible. Ahora hay tensiones en la armada, y el almirante está sumido en el pánico. Si él, un veterano, actúa por su cuenta, solo agravará la situación. Una profunda sensación de impotencia lo invadió. Posee una gran fuerza, pero está atrapado por la situación y las responsabilidades, y ni siquiera puede confirmar la seguridad de sus seres queridos. Suspiró profundamente, hundió la cabeza entre las palmas de las manos, y su espalda lucía particularmente desolada. Al otro lado, en el cuartel general del Ejército Revolucionario, Dragón presidía una reunión de alto nivel. Sabo detalló lo que vio y oyó camino al país de Wano. Aunque se basa en el poder de los piratas, sus logros en materia de gobernanza, especialmente en la mejora de las condiciones de vida de la gente y el fomento de su desarrollo, superan con creces los de la mayoría de los estados miembros del gobierno mundial que hemos conocido, concluyó Sabo, con un tono de asombro. Parecen estar intentando genuinamente establecer un nuevo orden. Un silencio se apoderó de la sala de reuniones, con una expresión de contemplación y asombro en los rostros de todos. Cuervo exclamó. Esto es increíble. ¿Kaido realmente pudo lograr semejante situación? Me temo que la clave no es Kaido, dijo Dragón lentamente. Según la inteligencia, todos estos cambios están vinculados a una sola persona. Rune Calamidad Lunar. Fue él quien transformó a los piratas de las bestias en los caballeros, y fue él quien lideró la transformación del país de Wano. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a cada capitán y personal clave presente. La información que trajo Sabo es crucial. Nos ofrece una nueva posibilidad, un modelo diferente al anterior de simple destrucción e infiltración.
Quizás, después de tomar el poder, cómo gobernar eficazmente y mejorar verdaderamente las condiciones de vida de la gente sea una lección que debamos aprender. Todos asintieron. La escena del país de Wano los impactó profundamente y los inspiró. Sin embargo, el tono de Lon cambió repentinamente, tornándose más serio. Pero Sabo también recordó la evaluación de Rune, Calamidad Lunar, sobre nuestro ejército revolucionario. Hizo una breve pausa y repitió las palabras de Rune. Dijo. Tenemos un coraje encomiable, pero carecemos de capacidades de combate de alto nivel. No podemos enfrentarnos directamente al gobierno mundial ni cambiar el mundo radicalmente. Nuestras acciones son una gota en el océano, un esfuerzo inútil ante la absoluta disparidad de poder. Al oír sus palabras, el ambiente en la sala de conferencias se volvió opresivo. Quienes se habían entusiasmado con el modelo del país de Wano sintieron como si les hubieran echado un jarro de agua fría. Aunque les costara admitirlo, todos sabían que las palabras de Rune habían dado en el clavo en el punto más sensible del ejército revolucionario. Podían alzarse, derrocar el reino, pero frente al coloso del gobierno mundial, sus almirantes y el CP0, a menudo se sentían impotentes. Una silenciosa inseguridad crecía en ellos. En ese momento, Sabo se levantó y dijo con firmeza. Comandante, camaradas. La evaluación de Rune es desagradable, pero creo que tiene razón. Esto hizo que algunos lo miraran sorprendidos. Sabo continuó. En términos de poder de combate absoluto, actualmente no podemos competir directamente con el gobierno mundial. Es una realidad que debemos afrontar. Cambió de tema y alzó un poco la voz. Sin embargo, esto no significa que todo lo que hacemos sea inútil. ¿Debemos dejar de ayudar a quienes sufren solo porque no podemos derrocar al gobierno mundial de inmediato? Cada lucha que libramos, cada aldea que liberamos y cada reino corrupto que derrocamos, es para encender una chispa en el mundo oscuro. Estos fuegos pueden ser débiles, pero cuando se unen, pueden iluminar el camino a seguir para más y más personas y darles esperanza. Que no podamos derrotar al gobierno mundial ahora no significa que no podamos hacerlo en el futuro. La experiencia que hemos acumulado, el corazón de quienes hemos conquistado y las fortalezas que hemos establecido nos fortalecen para la batalla final. El modelo del país de Wano también nos dice que, además de destruir, debemos aprender a construir. La mirada de Sabo recorrió a cada compañero presente y dijo en voz alta. El camino puede ser largo, pero cada paso cuenta. No dejen que los juicios de los demás anulen nuestro valor e importancia. Puede que no seamos los más fuertes, pero nuestra voluntad y los objetivos que perseguimos no son en absoluto insignificantes. Estas palabras, como el sol brillando entre las nubes, disiparon la neblina en los corazones de todos. De hecho, el camino debe recorrerse paso a paso. Que no podamos hacerlo ahora no significa que nunca podamos hacerlo. Lon miró a Sabo con una mirada de alivio en sus ojos. Asintió y dijo con voz grave. Sabo tiene razón. Reconocer la brecha es la mejor manera de avanzar, no de quedarnos estancados. Continuemos nuestro trabajo, pero al mismo tiempo, debemos pensar en el futuro. Se levanta la sesión. Tras la reunión, todos se marcharon, dejando a Sabo solo, sentado allí, absorto en sus pensamientos. Lon no habló de inmediato, sino que se acercó a la ventana y guardó silencio un momento. Sabo. Lon se giró, con la voz un poco más grave que durante la reunión. Hay algo que necesito discutir contigo en privado. Sabo levantó la cabeza y miró al líder del ejército revolucionario. Señor Lon, por favor, hable. Nuestras conversaciones anteriores se basaron en la observación y la referencia. Lon regresó lentamente a la mesa. Pero para comprender de verdad a los caballeros bestia, y especialmente el modelo de gobierno de Loen, no basta con sentarse a observar. Hizo una pausa, mirando a Sabo. Necesitamos a alguien que pueda profundizar, observar de cerca e incluso aprender. Sabo se incorporó un poco, adivinando ya vagamente qué tramaba Lon. Quiero que te vayas, declaró Lon sin rodeos. Deja el ejército revolucionario e intenta unirte a los caballeros bestia por tu cuenta. A pesar de una premonición, el corazón de Sabo dio un vuelco. Abrió la boca, sin saber qué responder. Lon no le dio tiempo a dudar y continuó analizando con calma. Esto no es un impulso. Se basa en varias consideraciones. Primero, eres quien ha presenciado los cambios en el país de Wano con tus propios ojos. Tienes la intuición más profunda y te resulta más fácil encontrar el punto de partida y la dirección para ganarte la confianza. Segundo, eres flexible, tienes una gran adaptabilidad y puedes adaptarte a los cambios. Tercero, y lo más importante, Lon bajó la voz.
Rune parece desenfrenado en sus acciones, pero en realidad tiene un propósito muy definido. Su transformación de las bestias y el gobierno del país de Wano no es tan simple como ayudar a Kaido. Debe haber un propósito más profundo detrás. Necesitamos conocer sus verdaderas intenciones y cómo lo hizo todo en tan poco tiempo. Esto puede ser más importante que simplemente aprender sus métodos de gobierno. Sabo respiró hondo e intentó asimilar esta asombrosa tarea. Rápidamente se calmó y consideró la viabilidad. Pero, señor Long, mi identidad es la del jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario. ¿Cómo podrían creer fácilmente mi afirmación de que abandoné el Ejército Revolucionario? Por eso necesitamos un espectáculo. Long lo había pensado bien. Orquestaremos un conflicto abierto, lo que provocará que se marche furioso. La razón podría ser, su decepción con el rumbo actual del ejército revolucionario, su creencia de que somos ineficientes e inútiles para derrocar al gobierno mundial. Los caballeros bestia, en reciente ascenso, parecen un atajo. Sabo frunció el ceño ante este razonamiento, pero tuvo que admitir que encajaba con las expectativas de un joven ávido de éxito rápido, sobre todo después de presenciar de primera mano el estado actual del país de Wano. Una vez allí, sus principales prioridades serán la autopreservación y la observación, instruyó Long. No busques activamente secretos cruciales ni compartas información sensible. Tus ojos y tu cerebro son tus mejores herramientas. Concéntrate en observar cómo Loan equilibra el poder, implementa políticas y transforma el poder pirata en gobierno. Sobre todo, cómo se gana el corazón y la mente de la gente. Esto es quizás lo que más nos falta. Entiendo, asintió Sabo. Bien. Una pizca de aprobación brilló en los ojos de Long. Los riesgos son enormes. Kaido es volátil, y Rune es aún más insondable. Si te expones, nadie podrá salvarte. Así que, si crees que la situación es inapropiada, evacúa de inmediato. Tu propia seguridad es tu máxima prioridad. Sabo se levantó y saludó solemnemente al ejército revolucionario. Prometo completar la misión, señor Long. Procederé con cautela. Long dio un paso al frente y le dio una firme palmadita en el hombro. Una extraña calidez se asomó a su rostro, habitualmente serio. Recuerda, triunfes o no, el ejército revolucionario siempre te respaldará. Regresa con vida. Sí. Sabo asintió con pesadez. Unos días después, en una reunión de alto nivel del ejército revolucionario, Sabo se enfrascó en una acalorada discusión con varios capitanes conservadores del ejército sobre la conveniencia de unir todas las fuerzas posibles, incluidos los 4 emperadores, para luchar contra el gobierno mundial. Durante la discusión, Sabo perdió el control y denunció al ejército revolucionario por su lentitud y timidez, por sus ideales incapaces de cambiar la realidad. Incluso declaró sin rodeos: miren a los caballeros bestia. Transformaron un país en tan poco tiempo, ¿y nosotros qué? Sus comentarios provocaron indignación, y ni siquiera los esfuerzos de mediación de Dragón lograron calmar la situación. Finalmente, ante las miradas decepcionadas y enojadas de sus compañeros, Sabo salió furioso de la sala y abandonó Valdigo esa misma noche. La noticia se extendió rápidamente por todo el océano, gracias a filtraciones deliberadas del ejército revolucionario y a las alas de un periodista. Un titular como última hora. El segundo al mando del ejército revolucionario, Sabo, rompe con Dragón y se marcha furioso. Fue suficiente para captar la atención mundial. En ese momento, Sabo estaba solo en un pequeño bote, navegando sobre las olas del Nuevo Mundo, rumbo al país de Wano. Observó el viaje desconocido que le aguardaba con una mirada complicada pero más decidida en sus ojos. El barco de Sabo entró lentamente en el puerto abierto del país de Wano. Comparado con su última visita secreta, esta vez percibía con mayor claridad la vitalidad y el orden de esta tierra. Al pisar el muelle, se acercó un grupo de caballeros, liderados por un jefe de escuadrón que lo reconoció sin duda. «Sabo, del ejército revolucionario. ¿Qué haces aquí?», preguntó Sabo levantando las manos en señal de hostilidad, con un atisbo de ira en el rostro. «No estoy aquí como miembro del ejército revolucionario. Yo, dejé el ejército revolucionario. Quiero unirme a los caballeros bestia». Los soldados se miraron entre sí, visiblemente desconcertados. El jefe de escuadrón se burló. ¿Dejar el ejército revolucionario? ¿Crees que lo creeríamos? Acaba con él. Justo cuando los soldados estaban a punto de atacar, una voz perezosa gritó desde atrás. Oigan, 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 ¿qué hacen? ¿Por qué bloquean el camino? Rune se acercó con paso tranquilo, y la multitud se apartó automáticamente para dejar paso.
Oye, ¿no es este el segundo al mando del ejército revolucionario? ¿Qué? ¿Perdido? Sabo respiró hondo y pronunció el discurso que había preparado. Ya no estoy en el ejército revolucionario. Vicegobernador Rune, me gustaría unirme a los caballeros bestia. Rune, al oír esto, preguntó con serio interés. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Te sientes incómodo en el ejército revolucionario? ¿O crees que aquí se come mejor? Unas risas estallaron a su alrededor. Sabo, inexpresivo, explicó. Creo que el camino del ejército revolucionario no cambiará el mundo de verdad. Y tú, has hablado con fuerza, generando un cambio real. Quiero unirme a un bando más fuerte y lograr mis objetivos a mi manera. Rune lo miró fijamente unos segundos y sonrió de repente. De acuerdo. Pero unirse a nosotros, las bestias, requiere algo más que hablar. Necesitamos ver de qué pasta estás hecho. Dio una palmada y dijo a los que lo rodeaban. Despejen el lugar. Este vicegobernador quiere entrevistar personalmente a los nuevos reclutas. La noticia se extendió rápidamente. Para no retrasar a los demás en los muelles, Rune encontró un claro. Los oficiales y lacayos que habían acudido apresuradamente tras enterarse de la noticia se agolparon, susurrando y discutiendo el asunto. El segundo al mando del ejército revolucionario iba a unirse a las bestias. ¡Qué gran noticia! Yamato se acercó rápidamente a Rune y le susurró. Rune, ¿no es peligroso aceptar a Sabo? ¿Y si lo es? No te preocupes, dijo Rune, rozándole los hombros con el brazo y sonriendo. Sabremos si es cierto o no después de probarlo. Si es cierto, conseguiremos un maestro gratis. Si es falso, es una buena oportunidad para estirar los músculos y que todos vean el espectáculo. Kaido también se acercó con una copa de vino y se sentó en el asiento principal para disfrutar de la diversión. Jin y Kin lo flanqueaban. Jack, los 6 voladores y otros también llegaron uno tras otro, con la mirada fija en los dos presentes. Sabo se quitó el abrigo, dejando al descubierto su musculoso torso, y flexionó las muñecas y los tobillos. Rune permaneció lánguido, incluso bostezando. Vamos, hermano Sabo. Muéstrame la calidad del segundo al mando del ejército revolucionario. No te preocupes, no suelo iniciar una pelea. Sabo interrumpió sus palabras con un gruñido bajo. El suelo bajo sus pies crujió ligeramente, y desapareció al instante. Afeitarse. Al instante siguiente, apareció detrás de Rune. Su tubo de acero, revestido del color de una armadura negra azabache, se estrelló contra la espalda de Rune con un crujido. Con un sonido nítido, el tubo, como si golpeara la roca marina más dura, no pudo penetrar ni un centímetro. La velocidad está bien, pero la potencia es un poco débil, comentó Rune. Las pupilas de Sabo se encogieron, y al instante cambió de táctica. El tubo se balanceó, atacando los puntos vitales de Rune como un huracán. Alternando lanzas con los dedos y patadas giratorias, sus ataques eran feroces e imparables. Sin embargo, Rune permanecía inmóvil como un arrecife en medio de una tormenta. Incluso se metió las manos en los bolsillos, bloqueando fácilmente todos los ataques solo con su barrera de gravedad. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Eso es un poco decepcionante. Sabo apretó los dientes e intentó usar su técnica de destrucción interna, el haki de armamento, pero no logró penetrar el cuerpo de Rune. Buena idea, pero el haki es demasiado débil. Rune asintió, aparentemente de acuerdo. Incapaz de abrirse paso durante mucho tiempo, Sabo comenzó a impacientarse. Garra de dragón. Gruñó, arrojando el tubo de acero. Sus dedos se curvaron en garras afiladas, entrelazadas con el haki de armamento. Este era el movimiento de un solo objetivo más poderoso que podía dominar en ese momento, concentrando toda su fuerza y haki en un solo punto, arañando el pecho de Rune. Rune pensó. Puño garra de dragón. Está muy bien entrenado y su haki es bastante concentrado. Como era de esperar del segundo al mando del ejército revolucionario, tiene una base sólida. ¿De verdad ha venido este tipo para unirse a nosotros o es solo un agente encubierto enviado por ese tal dragón? Varios pensamientos cruzaron por su mente. Si era un agente encubierto enviado por la Marina, no había nada que decir. Podrían arrojarlo a las minas o enterrarlo. Pero los ideales del ejército revolucionario no solían entrar en conflicto con sus propios objetivos. Tener más ayudantes no vendría mal, así que mejor que así fuera. Pensó para sí mismo, pero en realidad, Rune parecía aturdido, paralizado, inerte. Al instante siguiente, ¡bang! Sabo sintió un poderoso retroceso recorrerle el brazo, todo el brazo derecho entumecido y dolorido, como si los huesos de sus dedos se estuvieran rompiendo.
gimió, tambaleándose hacia atrás una docena de pasos, deteniendo finalmente su retirada con un rodillazo pesado. Solo podía sostenerse con su brazo izquierdo, aún sano, mientras el derecho colgaba flácido. Jadeaba, con la frente perlada de sudor. Todo el público guardó silencio. Sabo atacó con todas sus fuerzas, pero ni siquiera logró que Rune se moviera. Tras un breve silencio, vítores ensordecedores estallaron en los alrededores. El vicegobernador es invencible. Demasiado fuerte. No hay forma de romper su defensa. Rune se acercó a Sabo y lo miró. No está mal. Ha practicado aquí hasta cierto punto, y sus habilidades físicas no son malas, pero le falta temple para las batallas a vida o muerte. Se giró y levantó la barbilla hacia Kaido en la tribuna principal. Jefe, creo que la fuerza de los hermanos Sabo es más que suficiente para ser un 6 voladores. ¿Qué opinas? Kaido tomó un sorbo de vino y rió a carcajadas. Jejeje. Si ni siquiera puedes romper tu defensa, ¿cómo puedes llamarlo fuerza? Rune se encogió de hombros. No puedes decir eso, jefe. Compararse conmigo es como ser un vándalo. Mira sus movimientos de ahora, ¿quién entre Rumty, Pei-Chuan y los demás se atreve a decir que puede atraparlos con seguridad? Si lo lanzan al mar, también es un maestro reconocido. Jin asintió levemente, como para estar de acuerdo con el juicio de Rune. Qin se ajustó las gafas de sol y murmuró, jo, jo, jo. El segundo al mando del ejército revolucionario, quién sabe si es sincero. Kaido miró a Sabo, quien jadeaba pero tenía una mirada obstinada, y luego miró a Rune con indiferencia, agitando la mano. De acuerdo. Ya que lo dices, Rune, que ocupe el lugar de los 6 voladores. Chico, trabaja duro en el futuro y no me decepciones. No tengas malas ideas, si no, te aplastaré con mis propias manos. Sabo jadeó, se levantó con dificultad y dijo con voz grave. Sí, gobernador Kaido. Rune le dio una palmadita en el hombro a Sabo con una sonrisa. Bienvenido, hermano Sabo. Serás uno de nosotros a partir de ahora. Vamos, celebremos un banquete. Celebremos la llegada de otro poderoso general a nuestros caballeros bestia. Oh, oh, oh. El banquete está a punto de comenzar. Coman carne y beban vino. La multitud vitoreó y rodeó a Rune y Sabo mientras caminaban hacia el salón de banquetes. Yamato miró a Sabo, luego a Rune, que parecía relajado, antes de seguirlo finalmente. El ambiente en el banquete era animado. Rune abrazó a Sabo y le presentó a los diversos señores de las bestias, como si el aplastante enfrentamiento nunca hubiera sucedido. Sabo luchó por adaptarse a la audacia y el bullicio del pirata, pero su corazón se volvió aún más cauteloso. Desconocía la verdadera fuerza de Rune. Isla cabeza de nuevo. Atlas, furiosa, golpeó con el puño la pared metálica a su lado, con un ruido sordo. Maldita sea. Estuve tan cerca. Casi estrelló a ese tipo contra la pared y no pude sacarlo. Gruñó, con el pecho agitado, claramente aún reflexionando sobre la derrota de la noche anterior. En la consola, Vegapunk se frotó la frente. 6 clones holográficos lo rodeaban, cada uno con una expresión diferente. Casi. La imagen de Lilith se burló con frivolidad. Atlas, tu módulo de computación fue aplastado por la gravedad. 4 serafines, más un equipo completo de la serie G, y todo el sistema de defensa automático del campo, no pudieron hacerle ni un rasguño. ¿A esto le llamas casi? Fufufu tilde y obviamente no se lo tomó en serio. El último movimiento fue solo para escapar. Añadió, acariciándose el cuello con las yemas de los dedos. Si de verdad quisiéramos luchar a muerte, probablemente ya estarías releyendo la barra. Shakia sostuvo la tableta y habló con calma. Objetivamente hablando, la evaluación de la fuerza del invasor Rune necesita mejorarse considerablemente. La precisión, el alcance y la potencia explosiva instantánea de su control de gravedad han alcanzado los estándares de los 4 emperadores convencionales. La ventaja de jugar en casa no se ha traducido en resultados efectivos. Vegapunk suspiró, con los ojos tras las lentes fijos en las lecturas de energía residual del área donde Rune desapareció por última vez en la pantalla. La calamidad lunar Loen, realmente hace honor a su reputación. Luchó contra Kaido con fiereza y se mantuvo invicto. Parece que Morgans no exageraba. Este nivel de poder, es realmente asombroso. De repente, cambió de tema y preguntó. ¿Crees que debemos informar de esta invasión a los 5 ancianos? Edison respondió. ¿Qué sentido tiene decírselo a esos 5 viejos? Además de decirme han informado, ¿qué más pueden decir? Como mucho, podemos enviar unos cuantos CP0. Además de causar problemas, ¿qué más pueden hacer?
¿Pueden detener a los invasores o ayudarnos a mejorar nuestras defensas? Pitágoras asintió. La lógica de Edison es correcta. Los riesgos de informar superan con creces los beneficios. Los 5 ancianos se centran en el progreso de los serafines. Esto no aportará ningún beneficio sustancial a la seguridad de la propia isla Eggman. En cambio, la participación del CP0 podría provocar más filtraciones tecnológicas. Los cálculos de probabilidad muestran que ocultar este incidente es la solución óptima. George bostezó perezosamente. Ah, es cierto. Esas miradas de CP0 son repugnantes. No las quiero aquí. Aunque disgustado, Atlas asintió con voz apagada. Estoy defendiendo mi propio territorio. Si ese cabrón se atreve a volver, le haré pagar. Vegapunk asintió. Sí. Arreglado. En esta intrusión, Loen no tocó la zona central. Las pérdidas se limitaron a sujetos de prueba periféricos y algunos equipos, lo cual está dentro de un rango aceptable. Refuerce la ocultación y la defensa de todas las entradas. La próxima vez, asegúrese de bloquearlas fuera del laboratorio. Este asunto no se reportará. Acababa de tomar la decisión cuando apareció un mensaje cifrado en la esquina de la pantalla de inicio. Ajuste de prioridad de proyecto SSG. El desarrollo posterior de la serie Seraps de los Shichibukai se suspenderá temporalmente. Todos los recursos se asignarán al proyecto S-Pygmy Dog para asegurar su finalización rápida. TSK. Atlas, al ver el mensaje, se enfadó aún más. Esos 5 ancianos solo saben decirnos qué hacer. Tienen demasiado miedo de decirle una palabra ahora que los 2 almirantes de la Armada se niegan a entregar a los prisioneros. ¿Por qué no envían tropas a Marineford, derrotan a Fujitora y Green Bull, y recuperan a Crocodile y Mihawk? Pitágoras analizó con calma. Una intervención forzada en el cuartel general de la Marina es demasiado arriesgada y podría causar división dentro del sistema del gobierno mundial, lo cual no se alinea con la estrategia constante de los 5 ancianos de mantener una apariencia de equilibrio. Su autoridad se basa en el orden, no en la fuerza bruta. Lilith ladeó la cabeza con un tono sarcástico. Fútil para decirlo sin rodeos, solo están intimidando a los débiles y temiendo a los fuertes. Creen que somos fáciles de manipular, y la Marina es un poco más problemática, así que están cediendo. Vegapunk estudió la orden en silencio, tamborileando inconscientemente con los dedos en el panel de control. Ya conocía bien las normas de conducta del gobierno mundial. Lo que los 5 ancianos necesitaban nunca fue a Vegapunk el científico, sino a Vegapunk la herramienta capaz de crear el arma definitiva. Restringían la financiación de sus investigaciones y supervisaban sus proyectos, interesados solo en descubrimientos que pudieran traducirse inmediatamente en eficacia en combate, sin paciencia para la investigación que realmente pudiera hacer avanzar el mundo. Esta sensación de restricción había acumulado resentimiento en su interior desde hacía mucho tiempo. Perro S. Stern, Vegapunk susurró el nombre clave, con la mirada fija en la incubadora más grande en el centro del laboratorio. Akainu dormitaba dentro, aparentemente imbuido de una energía desbordante. Sus labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa que mezclaba fervor y fría indiferencia. Ya que solo quieren resultados, entonces démosles lo que quieren primero. Si este proceso era justo, ético o propiciaba un futuro aún más terrible, en ese momento, no le importaba. El avance de la ciencia debía ser desenfrenado. Las consecuencias eran algo a considerar solo después de obtener los resultados. De acuerdo, Vegapunk aplaudió, atrayendo la atención de los clones. Sigue las nuevas directivas. Se asignarán recursos al proyecto SCPID. La serie Shichibukai se suspenderá temporalmente, pero las copias de seguridad de datos y el mantenimiento básico no se pueden detener. Atlas, ve al área de pruebas y desahógate. No destroces el equipo. Los demás, regresen a sus puestos. TSK, lo entiendo. Murmuró Atlas con desaprobación, y la imagen se desvaneció. Los demás clones también se dispersaron. Como el nuevo 6 voladores, Sabo comenzó su vida en los Caballeros Bestia. El entrenamiento diario de gravedad fue una experiencia completamente nueva para él. La presión, varias veces mayor que la del mundo exterior, lo dejaba sin aliento y el sudor empapaba cada centímetro de su ropa. Pero apretó los dientes y perseveró, descubriendo que este entorno extremo realmente tenía un efecto asombroso en su Aki y su fuerza física. Runti, Pei-Chuan y los demás no estaban precisamente entusiasmados con él, pero viendo su esfuerzo, no le dieron demasiadas dificultades.
Sus misiones consistían principalmente en patrullar diversas aldeas, mantener el orden público o escoltar barcos mercantes. Sabo aprovechó esta oportunidad para conectar con la diversa gente del país de Wano. Charlaba con agricultores mayores en los campos, escuchándolos hablar sin parar sobre cómo las nuevas herramientas agrícolas ahorraban mano de obra y cuánto Belly les reportaría la cosecha de este año. Siempre terminaban diciendo: gracias a Lord Rune y al gobernador Yamato. A la salida de los talleres, charlaba con los artesanos que terminaban sus turnos. Se quejaban de las largas jornadas, pero también mostraban con orgullo los nuevos artículos que habían comprado para sus hogares con sus bonificaciones por rendimiento, con los ojos llenos de esperanza. Casi todos, al hablar de la situación actual, mencionaban inconscientemente a Rune. El genuino reconocimiento y admiración que mostraban superaba con creces las expectativas de Sabo. Hasta que un día, en una aldea remota de Hyuri, un niño recién alfabetizado en una escuela recién construida levantó una tosca talla de madera y declaró con entusiasmo a sus compañeros: miren. Talea Nika, la diosa de la luna. El señor Lon nos bendecirá como la diosa de la luna. El corazón de Sabo se estremeció. ¿Nika? ¿No era ese el nombre del casi legendario tambor de la liberación y luchador por la libertad, mencionado en la inteligencia del ejército revolucionario? ¿Cómo podría estar relacionado con Loon? Sentía cada vez más que Loon era insondable, que sus métodos de gobierno excedían con creces las políticas y regulaciones superficiales. En otro lugar, una isla del Nuevo Mundo que no pertenecía al gobierno mundial estaba envuelta en llamas y gritos. Ja ja ja. Es inútil. Es inútil. Soy invencible. Barbanegra Teach rió a carcajadas. Agua Oscura succionó a un Esper aterrorizado frente a él y le golpeó la otra mano. Crack. La fruta puerta de Bruno es un verdadero tesoro. Qué lástima que esté tan débil. Barbanegra sintió los cambios en su cuerpo y su orgullo creció. Sus tripulantes, sonriendo, destruyeron y saquearon la isla indiscriminadamente, desatando su violencia. Capitán Teach. Hemos avistado algunos restos de los piratas de Barba Blanca. Gritó Barges con voz apagada. Ah. Los ojos de Barbanegra brillaron con veneno y malicia. El inútil de su padre ha muerto, y ahora cobra intereses a sus hijos. Jaja. Si no fuera por ese viejo, la fruta temblor habría sido mía. Aún estaba resentido por el golpe casi fatal de Barbanegra en los momentos finales de la batalla de Marineford. Impulsado por la sed de venganza, persiguió sin descanso a los capitanes de Barbanegra, dejando pueblos y ciudades en ruinas e infligiendo numerosas bajas a la población civil. Cuando la noticia llegó al cuartel general de la Marina, Aokiji frunció el ceño ante las impactantes cifras de bajas y las palabras piratas de Barbanegra y remanentes de Barbanegra en el informe de batalla. Almirante Kusan, no podemos permitir que esto continúe. Gritaron sus generales con urgencia. El comportamiento de Barbanegra Teach se ha descontrolado por completo, matando a innumerables civiles de naciones aliadas. El impacto es extremadamente devastador. Aokiji lo sabía muy bien. Se frotó la frente con cansancio. La armada estaba sumida en el caos interno, bajo una inmensa presión externa de los 4 emperadores, y ahora Barbanegra había llegado para agravar el caos. Borsalino miró a Kizaru, quien estaba sentado con las piernas cruzadas, cortándose las uñas tranquilamente. Aterrador Barbanegra Teach. Bromeó Kizaru, con la voz aún lenta. Vámonos, ordenó Aokiji. El objetivo es expulsar a los piratas de Barbanegra, evitar que causen más bajas civiles y evitar una mayor escalada. Sí, qué bien sabes asignar tareas difíciles. Kizaru dejó el cortaúñas, transformándose lentamente en una luz dorada. Entonces vamos a echar un vistazo. Antes de terminar de hablar, desapareció de la oficina. Aokiji miró por la ventana y suspiró profundamente. En tiempos difíciles, suele surgir un problema. La armada, un barco en medio de una tormenta, ya está pasando apuros. Últimamente, Rune ha estado un poco inquieto. Desde su último viaje a la luna, ha estado pensando en ese lugar. El exclusivo trono para tomar el sol en la isla fantasma ha estado notablemente desaprovechado. Siempre que tiene un momento libre, corre hacia la brillante luna. Mejorar su fuerza es una cosa. Descubrir sus secretos es otra. Esa puerta impenetrable, ese enorme cadáver que la custodia, lo roe como la pata de un gatito. Siempre siente que hay algo aún más grande escondido en la luna, y se siente incómodo hasta que llega a la esencia. Por desgracia, los ideales suelen estar llenos de promesas, pero la realidad suele ser dura.
Sus posteriores viajes a la Luna han dado pocos resultados. Aparte del pasadizo oculto cubierto de murales que encontró en su primer golpe de suerte, ha buscado prácticamente cada superficie y monumento lunar, sin encontrar nada. Tras una mezcla de gestos y conjeturas con algunos de los trabajadores VAS más audaces, finalmente descifró el magnífico complejo exterior. Era la casa ancestral construida por los propios VAS. Toda la tribu había vivido allí cómodamente, hasta que llegó ese charlatán, en él, y los expulsó a todos. Ahora que en él había muerto, los VAS regresaban gradualmente a sus casas ancestrales, con los rostros llenos de alegría por volver a casa. Fueron amables con Rune, el extraño y amable hombre de Qinghai, pero cuando les preguntaron sobre los secretos más profundos de la luna, simplemente negaron con la cabeza sin comprender. ¿De verdad le estoy dando demasiadas vueltas? Tras otro regreso infructuoso, Rune, flotando en lo alto del cielo lunar, observó cómo la ciudad VAS cobraba vida poco a poco bajo él, con una oleada de duda formándose en su mente. ¿Esta luna es en realidad un antiguo asentamiento? ¿Es así de simple? Se frotó la barbilla, algo indeciso. TSK, olvídalo. Demos por terminado el día por hoy. Negó con la cabeza, ignorando temporalmente su frustración, y su figura se transformó en un rayo de luz, cayendo en picado hacia el país de Wano. Unos días después, en los pasillos del castillo de Onigashima, Rune, tropezando con un palillo en la boca, se topó con Sabo, agarrando un fajo de documentos. Hola, hermano Sabo, ¿qué tal? Lo saludó Rune con una sonrisa. ¿Qué tal te va, acostumbrándote a los 6 voladores? ¿No te destrozó el cabezazo de Rune? Sabo hizo una pausa y sonrió. No está mal, Rune-senpai, muy enérgico. Aún capaz de cumplir con la misión. Bueno, eso está bien. Rune se acercó 2 pasos y dijo en voz baja. Te digo que esa chica merece un castigo. La próxima vez que te dé un cabezazo, intenta protegerle las partes vitales con tu haki de armamento, luego gírate de lado y golpéale la pantorrilla. Te garantizo que se callará un rato. Las comisuras de los labios de Sabo se crisparon ligeramente. ¿Qué clase de trucos está enseñando este tipo? Solo pudo toser secamente 2 veces. Gracias por su guía, señor. No seas educado, todos somos familia. Rune le dio una palmadita en el hombro con indiferencia y le enganchó el brazo. Vamos, no tengo nada que hacer, ven a tomar algo conmigo. Por cierto, me gustaría saber de ti, un alumno destacado del ejército revolucionario, no, ex ejército revolucionario, ¿qué ideas tienes sobre el gobierno de nuestro país de Wano? El corazón de Sabo se conmovió, sabiendo que era una buena oportunidad para observar y recabar información, pero su rostro mostró cierta vergüenza. Todavía tengo una misión de patrulla, que ese chico, Pei-Chuan, la patrulle por ti. Rune no le permitió negarse, lo rodeó con el brazo y lo condujo hacia el salón de banquetes. Los jóvenes deberían comunicarse más para progresar juntos. Te diré que el vino de aquí es mucho mejor que el aguado de tu ejército revolucionario. Rune se llevó a Sabo a regañadientes. En un rincón del salón de banquetes, Rune tomó un sorbo de vino y chasqueó los labios. Así que no basta con alimentar y vestir a la gente. Tenemos que darles algo por lo que esforzarse y hacerles sentir que el mañana será mejor que hoy. Hay que gestionar las escuelas, hay que enseñarles habilidades, y hay que hacer evaluaciones de desempeño. Quienes hagan un buen trabajo ascenderán y recibirán un aumento, y quienes simplemente se descuiden serán despedidos. Sencillo, ¿verdad? Sabo escuchó en silencio. Estos conceptos coincidían con algunos de los objetivos del ejército revolucionario. Sabo habló con cautela. Su excelencia tiene razón. Pero, ¿no encontraron resistencia durante el proceso de implementación? Por ejemplo, de intereses creados. ¿Resistencia? Claro que sí. Rune se sirvió otra copa. ¿Hablas de esos viejos aristócratas? Los testarudos tienen hierba creciendo en sus tumbas. Los débiles o obedecen obedientemente, aceptan la compensación y se enriquecen, o intentan hacer alguna treta y luego, ya sabes. Se secó el cuello, con el rostro aún sonriente. Sabo sintió un escalofrío. El hombre que tenía delante, decidiendo la vida de los demás con una charla informal, actuaba con total indiferencia. Entonces, ¿de verdad la gente no tiene quejas? ¿Está dispuesta a aceptar, gobernar? Dijo Sabo, cambiando de tono. ¿Quejas? Claro que no. Los impuestos son altos, el trabajo es agotador, la actitud de los patrulleros es pésima, y todos pueden quejarse. Rune se encogió de hombros. Adelante, quéjate, no te hará daño.
Mientras sientan que la vida realmente mejora, que los bailes que tienen en sus manos pueden comprar más cosas y que sus hijos pueden ir a la escuela, pueden quejarse, pero saben lo que pasa. De repente, se acercó y parpadeó. Es como plantar. Hay que fertilizar la tierra para que los cultivos crezcan bien. Si solo piensas en cosechar y no piensas en fertilizar, tarde o temprano morirás de hambre. ¿Verdad, hermano Sabo? Sabo. Esta metáfora es tan simple, burda e inexplicablemente apropiada. Pero claro, Rune se recostó, cruzando las piernas. Eres muy considerado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te interesa nuestro modelo de gobierno? ¿Quieres aprender algunos trucos y convertirte en jefe de distrito? A Sabo le dio un vuelco el corazón y negó con la cabeza rápidamente. Su excelencia está bromeando. Solo tenía curiosidad e hice algunas preguntas más. ¿Por qué estás nervioso? Era solo una broma. Rune hizo un gesto con la mano, pero sus ojos se posaron en su rostro. Los ideales son grandiosos, pero la realidad es dura. A veces, la pasión por sí sola no basta. Se necesitan métodos y fuerza. Echó la cabeza hacia atrás, vació su vaso y se levantó. Bueno, casi he terminado mi bebida. Fue un placer charlar contigo. Sigue así, te apoyo. Dicho esto, se marchó tranquilamente, dejando a Sabo sentado allí, con una mezcla de emociones. Las palabras de Rune, aunque aparentemente casuales, dieron en el clavo. ¿Lo decía este tipo por casualidad o realmente lo decía? A Sabo le costaba cada vez más entender al vicegobernador de las bestias. Mientras tanto, Rune salió con una leve sonrisa en los labios. Este chico no sirve para ser agente encubierto. Pierde el control de su expresión facial con solo unas pocas palabras, murmuró. Pero Lon está dispuesto a invertir el dinero, incluso enviando a su segundo al mando como agente encubierto. Pero, sobre lo de la luna, los pensamientos de Sumo volvieron al planeta blanco plateado. No puedo dejarlo así, ¿verdad? Debe haber algo que se me haya pasado por alto. Se acarició la barbilla, con los ojos parpadeando, y comenzó a reflexionar sobre el próximo plan de exploración lunar. Isla Eyad. Bajo la tenue luz verde, el enorme tanque de cultivo se vació lentamente de su solución nutritiva. La escotilla se abrió y una figura emergió con pasos rígidos entre el vapor blanco. Tenía el mismo rostro resuelto y el mismo cabello negro y duro que Sakaski, pero sus ojos estaban vacíos y su piel tenía una textura blanca extrañamente fría. Ocasionalmente, su cuerpo emitía una temperatura aterradoramente alta sin control, causando que el aire se distorsionara ligeramente. Éxito, Vegapunk suspiró, con una compleja expresión de fatiga y emoción en su rostro. Los datos corporales originales han sido copiados. La habilidad fruta de magma está equipada al 97,3%, y la fuerza física se estima en un 105% de la original. Pero, se ajustó las gafas, con un tono serio. El módulo de supresión emocional está extremadamente sobrecargado y presenta fluctuaciones periódicas. El juicio preliminar es que el poder que contiene es demasiado violento, y el sistema de control existente no puede suprimir por completo sus posibles impulsos destructivos. Se recomienda realizar al menos 3 rondas de pruebas de estrés extremo en un entorno cerrado para Vegapunk. La voz de Satán lo interrumpió a través del Den Musi. No estarás diciendo que necesitamos más tiempo, ¿verdad? Vegapunk hizo una pausa, y una furia fugaz brilló en sus ojos tras las gafas, pero su voz permaneció serena. No me atrevo. Es solo que, por rigor científico, debo recordarles que si se pone en combate real sin las pruebas suficientes, existe un 15,7% de riesgo de pérdida de control, y las consecuencias son impredecibles. ¿Perder el control? Resopló fríamente Nasuhuro. Las armas incontrolables no tienen ningún valor en la existencia. Vegapunk, tu misión es crear herramientas obedientes, no añadirnos nuevos problemas. Sambo Chuli intervino con tono indiferente. Lo que necesitamos es poder de combate inmediato, un poco de riesgo, dentro de un rango aceptable. La voz de San Pedro estaba llena de limosna. Cuéntame tu plan. Vegapunk guardó silencio un momento, y su habla se aceleró. Con la base actual, podemos inyectar a la fuerza una sobredosis de comandos calmantes para disimular sus reacciones neuronales subyacentes. Pero esto consumirá parte de la simulación de potencia de combate. Se espera que la fuerza general disminuya a aproximadamente el 92% de la versión original, y la flexibilidad se verá afectada en cierta medida. Den Musi guardó silencio. Tras un momento, Satán dio la última palabra. Sí, ejecutar inmediatamente. Una vez completado, ponerlo a prueba en combate.
Objetivo. Piratas de Barba Negra. Acaban de luchar contra Borsalino y están heridos, lo que los convierte en una piedra de afilar perfecta. Sí, asintió Vegapunk, inclinando la cabeza. Tras colgar, la última expresión de su rostro se desvaneció, dejando solo indiferencia. Shaka, ejecuta el plan calmante 7. Lilith, prepárate para desplegar el programa. Entendido. Horas después, en la base de los piratas de Barba Negra, gritos y risas se mezclaban mientras Teach torturaba a un prisionero, mientras Buggles y otros miembros de la tripulación reían y bebían cerca. ¡Bum! Un puño gigante de lava fundida ardiente descendió repentinamente del cielo, vaporizando instantáneamente a varios piratas desprevenidos. ¡Ataque enemigo! Gritó Lafitte. Entre el humo y el vapor, la figura de ese Dog apareció, con la mirada perdida fija en Barba Negra, quien parecía aturdido. ¿De dónde demonios salió esa cosa? TH estaba conmocionado y furioso, percibiendo la hostilidad manifiesta y el aura de magma que emanaba del otro. Sakazuki. No. Ese Young no respondió. Sus brazos se transformaron en lava turbulenta, e incontables golpes de lava cayeron sobre los piratas de Barba Negra. Agua oscura. Rugió TH, extendiendo la mano para absorberla. Sin embargo, descubrió que la lava no solo contenía el poder de la fruta, sino también un impacto físico más violento y una temperatura muy alta. Agua oscura no pudo absorberla por completo. ¡Puf! Una bola de lava le rozó el brazo, provocando un grito de dolor. Capitán. Proteja al Capitán TH. Rugió Barges, cargando hacia adelante y estampando su enorme puño, cubierto de haki de armamento, contra ese Horse, solo para encontrarse de frente con un contraataque del oponente. ¡Bum! Gritó Barges, con todo el brazo carbonizado, los huesos destrozados y salió volando hacia atrás. Las balas de Van Oka impactaron a ese Horse, dejando solo unas tenues manchas blancas antes de que el intenso calor lo derritiera al instante en hierro fundido. El virus liberado por Veneno Q parecía no tener efecto. Lafitte intentó usar sus poderes hipnóticos, pero descubrió que el oponente no tenía intención de invadirlo. Ese Horse era como una máquina de matar pura, indolente, sin miedo a la muerte y solo obedeciendo órdenes. Por donde pasaba la lava, todo quedaba reducido a tierra quemada. Los piratas de Barba Negra fueron tomados por sorpresa y en estado de confusión, con muchos miembros heridos. Maldita sea. ¿Qué demonios es este monstruo? TH, completamente conmocionado y furioso, desató toda la fuerza de la fruta oscura, devorando la lava y las llamas circundantes. Pero el poder del caballo ese parecía inagotable, sus ataques se sucedían uno tras otro. La batalla fue intensa, casi arrasando toda la fortaleza. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, los movimientos del caballo ese se volvieron erráticos, a veces incluso atacando todo indiscriminadamente. Algo anda mal. Lafitte percibió agudamente la anomalía. Finalmente, tras recibir un golpe con toda la fuerza de Shiryu de la lluvia, el pecho del caballo ese se hundió. Un rojo intenso brilló en sus ojos, su temperatura corporal se disparó y su piel se agrietó. No. Corre. Las pupilas de TH se contrajeron, percibiendo una oleada de energía devastadora acumulándose. Aterrorizado, se dio la vuelta y echó a correr, sin importarle sus hombres. Los piratas de Barba Negra huyeron en todas direcciones, gimiendo. ¡Bum! Con un rugido ensordecedor, una enorme nube en forma de hongo se elevó al cielo. Una violenta onda expansiva, mezclada con lava, se extendió en todas direcciones, borrando por completo la mitad de la isla del mapa. En alta mar, los restos de los piratas de Barba Negra, que habían escapado por poco de la muerte, contemplaban la devastación con un miedo persistente, heridos y en estado de confusión. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. Un misterioso y poderoso individuo ataca a los piratas de Barba Negra, con habilidades sorprendentemente similares a las del desaparecido almirante Akainu, infligiendo graves daños al grupo. Varias facciones se conmocionaron y la especulación abundó. El ambiente entre los poderosos se desplomó hasta el punto de congelación. Vegapunk. ¿Es este el control que prometiste? El rugido de Nasuhuro-sei casi arrancó el techo del edificio. La imagen de Vegapunk permaneció en silencio y luego habló lentamente. Mis señores, la autodestrucción del SCPIR fue ciertamente inesperada, pero no carece de valor. Sus datos de combate se han conservado íntegramente, y la información sobre el combate real de los piratas de Barba Negra es extremadamente valiosa.
Los análisis muestran que la próxima producción solo requerirá ajustar el equilibrio entre la producción de energía y el sistema de supresión, y somos totalmente capaces de producir un producto más potente y estable. Perder un sujeto de prueba a cambio de la posibilidad de producir en masa un arma más perfecta es un trato que vale la pena. La ira de los 5 ancianos se apaciguó ligeramente, pero su tono permaneció frío. Sansatán golpeó el suelo con su bastón. Recuerde sus palabras, Vegapunk. Queremos resultados, no repetidos contratiempos. Sí, cumpliré con su confianza. Vegapunk hizo una leve reverencia y la imagen se desvaneció. Tras colgar, Vegapunk permaneció inmóvil en el laboratorio vacío. Fracaso. En realidad, no. Sin duda, estaba un paso más cerca del verdadero éxito. Los días transcurrían tranquilamente mientras el país de Wano prosperaba sin cesar. Un día, Yamato atendía a asuntos oficiales cuando varios ancianos elegidos por el pueblo, guiados por un secretario, presentaron respetuosamente una petición conjunta. ¿Establecer un festival? Preguntó Yamato tomando el pergamino de seda y examinándolo con interés. Sí, gobernador Yamato, hizo una reverencia al anciano principal con una simple sonrisa. Gracias al gobernador general y a usted, la vida de todos ha mejorado, y estamos muy agradecidos por ello. Especialmente con las nuevas herramientas agrícolas y las nuevas escuelas traídas por los Rune, que han permitido a los niños aprender y adquirir conocimientos, todos hemos hablado de celebrar un festival para agradecer, a la diosa de la luna por su don. La petición, escrita con sinceridad, proponía que la noche de luna llena de cada año, cuando la cosecha es más abundante, se designara como el Festival Tsukiyomi, una ceremonia para honrar a la diosa de la luna, protectora del país de Wano, y rezar por el buen tiempo y una paz duradera para el año venidero. Los ojos rojizos de Yamato se iluminaron al ver la palabra dios de la luna. La idea le pareció increíblemente intrigante e inmediatamente tomó su bolígrafo, garabateando su aprobación. Aprobado. Buen trabajo. Hagámoslo más animado. Incluso empezó a imaginar la grandeza del festival. Después de que los ancianos se retiraran con profusa gratitud, Yamato se acercó con entusiasmo a Rune con la petición. Rune estaba desplomado en el sofá, dormitando con un informe en la cara. Yamato le arrebató el informe y exclamó con entusiasmo. Rune. Mira, todos van a celebrar un festival en tu honor. ¿Qué? Rune se incorporó somnoliento, tomó el pergamino de seda y, al ver al dios de la luna y la descripción abstracta, aunque vagamente sugerente, de sus poderes, su expresión se iluminó de repente de emoción. Espera, ¿festival? ¿Diosa de la luna? Yo. Se señaló la nariz, con aspecto incómodo y avergonzado. ¿No es inapropiado? No estoy muerto, uff. ¡Qué vergüenza! Yamato ladeó la cabeza, desconcertado. ¿Por qué debería avergonzarme? Todos te lo agradecen sinceramente. Me parece divertido. No se trata de si es divertido o no, Rune se llevó la mano a la frente, sintiendo los dedos de los pies clavándose en el suelo. Esto es como una ejecución pública, ¿y la diosa de la luna? Solo mencionarlo me pone la piel de gallina. Sin embargo, Yamato estaba decidida, convencida de que animaría a la gente y sería entretenido. No le dio a Rune oportunidad de objetar y de inmediato dio el visto bueno y comenzó los preparativos. Rune no pudo persuadirla, así que solo pudo dejar que la situación se desarrollara con una mirada de desesperación, murmurando para sí mismo. Olvídalo, olvídalo. Diviértete, no me hagas hacer el ritual chamánico. Con la orden en la mano, todo el reino de Wano entró en acción. Los alcaldes de distrito respondieron con entusiasmo, y el entusiasmo del público no tenía precedentes. Contribuyeron con dinero y esfuerzo, decorando espontáneamente las calles, preparando ofrendas y ensayando representaciones. Los niños de la escuela estaban aún más emocionados, compitiendo por representar la historia de la diosa de la luna. Tras semanas de preparativos, llegó el día del festival Tsukuyomi. La capital de las flores, y de hecho todo el reino de Wano, era un frenesí de celebración. Las calles estaban adornadas con luces y llenas de gente. Varios puestos se alineaban, vendiendo aperitivos únicos y productos artesanales. El aire se impregnaba del tentador aroma de la comida y el sonido de la alegre música. Se había erigido un enorme escenario en la plaza central. Niños, con las caras pintadas, representaban una obra de su autoría. Miren. Es la diosa de la luna derrotando a los villanos. Gritó un niño emocionado al escenario a sus compañeros. Rune, entre la multitud, frunció los labios. Yamato, sin embargo, observaba con gran interés.
Incluso compró 2 máscaras y le ofreció una a Rune, diciendo: póntelas, vamos a jugar también. Rune aceptó la máscara a regañadientes y Yamato lo arrastró hacia la bulliciosa multitud, disfrutando de los aperitivos y observando las acrobacias. De vez en cuando, alguien los reconocía y simplemente sonreía y los saludaba. El ambiente era armonioso y animado. Sin embargo, bajo el clamor y la celebración, se extendía silenciosamente una nota discordante. Unos cuantos turistas o vendedores, aparentemente comunes, se mezclaban entre la multitud, charlando distendidamente. El festival está tan animado, me pregunto cuánto durará, suspiró alguien. ¿Qué pasa? Preguntó alguien cercano con curiosidad. Oye, ¿no te has enterado? Parece que las minas de Giuli se están matando de trabajo otra vez, dicen que están ofreciendo sacrificios a la diosa de la luna, dijo el hombre misteriosamente, en voz baja. En otro lugar, varias mujeres seleccionaban ofrendas cuando una voz débil les llegó. La vida es un poco mejor, pero he oído que esas máquinas necesitan absorber vida humana para funcionar, si no, ¿de dónde sacarían tanta energía? Los rumores eran mezquinos y perversos, distorsionando deliberadamente los logros existentes y ensombreciendo el brillante futuro. Como agujas venenosas, atravesaban los miedos y dudas más profundos de la gente. Al principio, la mayoría de los que lo oyeron se rieron o protestaron. Tonterías. ¿Cómo pudo Lord Rune hacer algo así? Pero a medida que más gente hablaba, los detalles se describían vívidamente, y la revelación, combinada con el asombro instintivo ante el desconocido poder divino que se escondía tras el jolgorio del festival, hizo que una sutil nube de tristeza se posara sobre algunos corazones. En la tarde del segundo día del festival, justo al anochecer, una densa columna de humo se elevó repentinamente desde el granero público más grande de la ciudad de las flores. Fuego. El granero está inundado. Los gritos de pánico empañaron la alegría del festival. La multitud estalló en conmoción y el pánico se extendió. Afortunadamente, los caballeros de guardia respondieron rápidamente, organizando las labores de extinción. Los vecinos también se unieron espontáneamente para ir a buscar agua y apagar el fuego. El fuego fue rápidamente contenido y extinguido, pero aún así destruyó una pequeña parte del grano del granero. El lugar estaba en ruinas y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a quemado. Cuando la noticia llegó a Rune y Yamato, estaban disfrutando de las delicias del festival. La sonrisa de Yamato se desvaneció al instante y se levantó bruscamente. ¿Un incendio en el granero? ¿Qué pasa? Rune dejó la comida con la mirada hosca. Vamos a echar un vistazo. Jin ya había llegado al lugar, con la mirada gélida bajo la máscara mientras dirigía los restos y observaba la escena. Fue un incendio provocado, la voz de Jin no tenía emoción, pero incluso quienes lo conocían podían percibir la furia contenida. Se aprovecharon de la conmoción durante el festival y sus tácticas fueron sofisticadas. Es mi negligencia. Rápidamente, los 6 voladores y los luchadores reales, al recibir la orden, entraron en acción, cooperando con la investigación de Jin. Sabo, Runti, Perichuan y sus subordinados acordonaron rápidamente la zona e interrogaron a cualquier sospechoso, desplegando al máximo su poderoso haki de observación y sus habilidades de rastreo. El ambiente festivo del festival se desvaneció, reemplazado por uno tenso y solemne. Los ciudadanos se congregaron en las cercanías, observando la escena con horror y preocupación, mientras los rumores despiadados resonaban en sus oídos, alimentando una creciente sensación de inquietud. Ante la eficiente operación de los caballeros bestia, los pirómanos no pudieron ocultarse por mucho tiempo. Basándose en sutiles rastros dejados en el lugar y vagos relatos de testigos presenciales, localizaron a varios individuos que habían entrado recientemente en la ciudad Flor disfrazados de comerciantes y actuaban de forma sospechosa. Se llevó a cabo un arresto rápido en medio del caos de los últimos días del festival. Sabo y Runti lideraron el equipo, capturando a 3 comerciantes que intentaron resistirse en un barco mercante que intentaba zarpar del puerto durante el caos, y los llevaron a la plaza frente a la oficina ejecutiva. Al correrse la voz, la multitud se reunió rápidamente, con rostros marcados por la ira y el miedo. Rune y Yamato estaban en las escaleras, flanqueados por Jin, Kin y otros oficiales. Rune se acercó a los pirómanos, quienes se vieron obligados a arrodillarse. Su mirada recorrió a la multitud y su voz resonó con claridad por toda la plaza. Estos son los que incendiaron nuestro granero. La multitud estalló en ira. Silencio. Rune levantó la mano para acallar el ruido y continuó. No solo quieren quemar nuestra comida de invierno, sino que llevan esparciendo rumores desde antes del festival.
Dicen que las minas son agotadoras y que las máquinas están agotando la esperanza de vida de la gente. Se burló, con un tono de manifiesto desprecio. ¿Creen en esas tonterías? La multitud guardó silencio un momento, y alguien murmuró en voz baja. Pero, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué? Porque son bichos enviados por el gobierno mundial. Rune se mantuvo firme y llegó a una conclusión directa. No soportan vernos vivir bien. No soportan vernos bien alimentados y vestidos sin pagar altos precios por oro celestial. No soportan ver a nuestros hijos ir a la escuela. No soportan ver a nuestro país tehuano liberarse de su control y mejorar cada vez más. Su mirada se agudizó y los recorrió a todos. ¿Cuáles de las herramientas y máquinas agrícolas que usamos no fueron fabricadas por Qin y su equipo técnico, con materiales reales y el sudor de nuestra frente? ¿Cuáles de los granos que comemos no fueron plantados y cosechados por nosotros? ¿Cuáles de las escuelas que construimos, los maestros que contratamos y cada centavo que gastamos no provino de impuestos y comercio legítimos? No pueden destruir nuestras tierras de cultivo ni nuestros talleres, y aún así recurren a tácticas tan despreciables. Quieren quemar nuestras reservas de alimentos, usar algunas tonterías para sembrar la discordia, hacernos dudar de nosotros mismos y provocar nuestro colapso interno. La voz de Rune se alzó de repente. Dime, ¿se nos puede engañar? No. Rugió un hombre entre la multitud, agitando el puño. Sí. No. Quemen a estos bastardos. Lacayos del gobierno mundial. Fuera de Wano. Las emociones de la gente estaban completamente encendidas, y el pánico y la sospecha rápidamente se convirtieron en un mar de ira y odio hacia los pirómanos y los vándalos extranjeros. Rune miró a la multitud emocionada y supo que la crisis estaba, por el momento, superada. Tras entregar a Jin a los 3 vándalos polvorientos para su interrogatorio, Rune saltó del escenario. Qin giró su corpulento cuerpo y se acercó, con sus pequeños ojos brillando de chismorreo, y preguntó en voz baja. Rune, estabas tan seguro hace un momento, ¿cómo sabes que deben ser enviados por el gobierno mundial? Jin, que estaba a un lado, escuchó las palabras y miró por debajo de su máscara, obviamente con las mismas dudas. Runti, Pei Chuan e incluso Sabo, que acababa de participar en el arresto, aguzaron el oído inconscientemente, queriendo escuchar la opinión del vicegobernador. Rune se encogió de hombros y dijo con indiferencia. No lo sé, solo estoy adivinando. Ah. Las gafas de sol de Qin casi se resbalan. A ciegas, a ciegas. ¿Qué más? Rune lo miró con extrañeza. Ahora que los hemos atrapado, tenemos que darles a todos un enemigo plausible, ¿no? ¿Será el vendedor de verduras de al lado, celoso de nuestro festival y que le prendió fuego? Eso no impresiona nada. Hizo una pausa, observando las miradas de sorpresa e incluso aturdimiento en los rostros de todos, antes de ponerse un poco más serio y explicar. La verdad es importante, pero eso es para nosotros. Necesitamos saber quién nos está apuñalando por la espalda. Solo así podremos encontrar al objetivo correcto y contraatacar. De lo contrario, ¿no mancharía eso la reputación de nuestros caballeros bestia? Rune cambió de tema, señalando a la multitud que se dispersaba gradualmente a su alrededor. Pero para la mayoría, la verdad no es tan importante. Lo que necesitan es una razón para explicar por qué sus buenas vidas están siendo destruidas, un objetivo claro en el que centrar su ira y ansiedad. El nombre gobierno mundial es lo suficientemente grande y malo como para serlo. Darles este objetivo transformará su pánico en un odio compartido hacia un enemigo común, y la inestabilidad interna se eliminará en gran medida de forma natural. Al ver la expresión pensativa de Sabo y las miradas confusas de los demás, Rune añadió algunas palabras. Gobernar un país y gobernar a su gente a veces son dos cosas diferentes. Gobernar un país requiere meticulosidad y cálculo, y requiere aclarar quiénes son verdaderos amigos y quiénes son verdaderos enemigos. De lo contrario, un paso en falso conducirá a muchos más. Pero gobernar a su gente a veces requiere una historia simple y clara. Complicar las cosas puede fácilmente llevar a la distracción. Este libro se publica en línea por primera vez por 55H5. Le dio una palmadita en el hombro regordete a Qin. Por supuesto, seguiremos investigando lo que sea necesario, hermano Jin. No podemos dejar de interrogar. Necesitamos tener una explicación clara de lo que está sucediendo. En cuanto a cómo se lo contamos a los demás, haremos lo que nos convenga. Dicho esto, bostezó, como si sus comentarios anteriores no hubieran sido más que unos cuantos chismes insignificantes. Se dirigió al puesto de comida, dejando atrás a un grupo de personas con expresiones diversas, absortas en sus pensamientos.
Sabo observó la espalda de Rune, con la mirada ligeramente desviada. La forma en que el vicegobernador abordaba la situación le produjo una extraña sensación de subversión. Unos días después, Rune regresó de la luna con las manos vacías una vez más. Aterrizando suavemente en la isla de Onigashima, murmuró: TSK, otro viaje en vano. ¿Cómo abro esa puerta asquerosa? No puedo forzarla, ¿y si activa alguna secuencia de autodestrucción? Buscar sin rumbo solo era demasiado ineficiente. La superficie de la luna era vasta, y su estructura interior probablemente aún más compleja. Ese no era el camino a seguir. Se frotó la barbilla, puso los ojos en blanco, y de repente se le ocurrió una idea. Sí, ¿cómo pude olvidarme de los nativos? Siguiendo su pensamiento, Rune brilló y se elevó hacia el cielo una vez más, con la vista fija en la luna. En la superficie lunar, los rastros del antiguo gobierno de Enel se desvanecían rápidamente. Los Vas entraban y salían ajetreados de los magníficos edificios abovedados, con los rostros radiantes de alegría por volver a casa. El regreso de Rune no causó pánico. Varios ancianos Vas, trabajando en maquinaria vieja, lo vieron e inmediatamente dejaron sus herramientas. Lo saludaron con un gesto incómodo pero entusiasta. Gesto, emitiendo zumbidos incomprensibles y gestos intercalados, expresando su gratitud. Gracias por ahuyentar al aterrador Thunderkid que se hacía llamar Dios. Rune imitó su ejemplo, usando gestos y gesticulaciones para comunicarse. El proceso fue complicado, pero gracias a la paciencia de ambos, y a las anteriores demostraciones de buena voluntad e inmensa fuerza de Rune, los Vas finalmente entendieron su propósito. Quería que estuvieran atentos a cualquier característica inusual en la luna, como pasajes extraños, puertas bloqueadas o dispositivos antiguos inoperables. El anciano Vas líder se golpeó el pecho, señalando con entusiasmo el suelo bajo sus pies, luego a Rune, luego a la distancia, asintiendo con seriedad. El mensaje era claro. Déjalo en nuestras manos. Eres nuestro benefactor, esta cosita no es un problema. Tras encargarse del equipo de exploración local lunar, Rune se sintió un poco aliviado y regresó a Wano. En la sala de reuniones de Onigashima, Rune cruzó las piernas y les dijo a Yamato, Jin y Kin, quienes se habían unido a la diversión, una idea que había estado considerando todo el camino. ¿Entonces planeas formar un equipo de expedición y establecer una presencia permanente en la luna? Preguntó Yamato, algo sorprendido, dejando el bolígrafo. Así es. Chasqueó Rune. Todavía es lento confiar en la gente de Vas para que nos ayude a vigilarla. Tenemos que enviar a nuestra propia gente allá arriba, con equipo, para realizar una exploración seria. Debe haber cosas buenas en la luna. Esas antiguas reliquias tecnológicas por sí solas valen la pena. Jin se cruzó de brazos y preguntó con calma. La idea es factible. Pero ¿cómo transportamos personal y suministros a la luna a gran escala? ¿Y mantenemos una presencia a largo plazo? No es tarea fácil. Jeje, buena pregunta. Sonrió Rune y se señaló a sí mismo. En cuanto al transporte, me encargo yo por ahora. Trabajaré más duro, haré más viajes y seré conductor de autobús interestelar. Los ojos de Kin se iluminaron al oír esto, y giró su gordo cuerpo para acercarse. Jo. ¿Tecnología antigua en la luna? Quizás haya tecnología más avanzada que la mía. Rune, llévame contigo la próxima vez que vayas. Voy de excursión. Llevarte. Rune lo miró con desdén. Con tu peso, ¿cuánto esfuerzo te costaría? Primero adelgacemos tu brazo robótico. Tras bromear con Kin, la sonrisa de Rune se desvaneció, sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre la mesa y frunció el ceño ligeramente. Pero el hermano Jin tiene razón. Confiar solo en mí como conductor no es una solución a largo plazo. No puedo quedarme sentado sin hacer nada todo el día, transportando gente entre la luna y el país de Wano. Es una pérdida de tiempo. Se recostó, con la mirada perdida en la ventana, como si recordara algo. Si tan solo pudiera hacer que las cosas flotaran con solo tocarlas, como ese viejo Shiki, el león dorado, murmuró para sí mismo, recorriendo el aire con los dedos varias veces. TSK, darle a los objetos la capacidad de flotar durante largos periodos de tiempo. ¿No te parece una dirección prometedora? Ante este pensamiento, se levantó bruscamente. Decidido. El equipo de exploración debería prepararse con antelación y conseguir una lista de suministros y personal. En cuanto al transporte, lo solucionaré. Dicho esto, salió furioso sin esperar a que nadie reaccionara. Oye. Rune. ¿Qué pasa? Lo llamó Yamato. Ve a desarrollar nuevas habilidades.
No me esperes para cenar más tarde. Antes de que pudiera terminar de hablar, se fue. Yamato se quedó sacudiendo la cabeza con impotencia, Jin permaneció en silencio y Kin siguió clamando por un alunizaje. Unos días después, en un campo de entrenamiento aislado en la ladera tras la isla Onigashima, Rune se sentó con las piernas cruzadas sobre una enorme roca, rodeado por una tenue aura púrpura negra. Extendió un dedo y señaló una piedra del tamaño de un lavabo frente a él. La piedra se balanceaba y flotaba, suspendida en el aire. Manténla, dale flotabilidad sostenida. Rune se concentró intensamente, intentando desprender un rastro de sus propias leyes gravitacionales e imprimirlas en la piedra, permitiéndole autosostener este estado antigravedad. Esta era una operación extremadamente delicada, mucho más difícil que simplemente manipular el campo gravitacional con fuerza. Unos minutos después, con un suave soplo, el brillo púrpura negra de la superficie de la piedra estalló como una burbuja, y la piedra cayó al suelo. Fracasado. Otra vez, Rune se rascó la cabeza. ¿Es inestable la estructura energética? ¿O es que mi voluntad no puede mantenerse firme por mucho tiempo? Sin convencerse, probó con varios materiales. Metal, madera, incluso un fragmento de piedra marina, que era el más resistente a sus habilidades y el más desafiante. Los resultados fueron consistentes. El bloque de metal más largo solo flotó poco más de media hora antes de perder su flotabilidad.